H y bendiciones, olor un agua. Saludos y bendiciones a toda la comunidad religiosa. Lo he humillado a los chungos discípulos de Dilogún por aquí, pasando a darle una disertación de un pataquillo, che, tonti y unle. Anteriormente lo había subido, pero iba manejando y demás, y creo que no se me iba a dar a entender lo que estaba explicando. Entonces voy a dejarle esta aquí directamente explicando este camino que se llama la maldición de Ochozi a su pueblo. ¿Estás entendiendo? Lo primero, fíjate bien que dice este camino, es que esto era un rey que había nacido en otras tierras y estaba gobernando en otras. Y ya ahí nosotros tenemos que detenernos y sacar la primera interpretación. Estamos hablando de un personaje que está fuera del lugar donde creció. Estamos hablando de un personaje que llegó a otra tierra y tuvo que luchar para alcanzar un reinado. Estamos hablando de un personaje que no está rodeado de sangre de su sangre. Y estamos hablando de un personaje, fíjate bien, que como bien dice la numerología, Diocheton Unle ha venido de la cola hasta la cabeza en un momento determinado. Cuando sigue este pataquí te dice que Ochozi, que era el rey de este pueblo, este propio personaje, tenía 3 hijos con los cuales vivían en armonía, felicidad y un buen desenvolvimiento, por lo que el pueblo comienza a despertar cierta envidia respecto a la vida que estaba llevando el rey, y ciertas y determinadas personas en el pueblo comienzan a calumniar y a regar chismes respecto a ese rey. Tenemos que volver a detener el pataquí ahí. Y ya te está diciendo la Ocha, fíjate bien, le está diciendo a esta persona que como bien nosotros sabemos, lo que más le molesta a las personas en la vida es vernos bien. ¿Estás entendiendo? Lo que más le molesta a la persona en la vida es la felicidad de nosotros en un momento determinado. Entonces ya nosotros tenemos que ver, fíjate bien, de qué manera nosotros nos vamos a dejar ver y de qué manera nosotros nos vamos a desenvolver en público. ¿Estás entendiendo? ¿Por qué? Porque ya te está diciendo que la vista de las personas de cierta manera va a surtir un efecto y va a crear situaciones negativas en tu vida y en tu posición en un momento determinado. Te está diciendo ya aquí la Ocha, ¿verdad? Ahora bien, cuando nosotros vamos a un análisis, realmente nosotros tenemos que ver las dos partes, como bien dice la numerología de Ocheton Unle. Y nosotros tenemos que ver en qué condiciones nosotros teníamos a este pueblo. Fíjate bien, cuando este pueblo tiene que sentir envidia, ¿me estás entendiendo? Porque nosotros estamos llevando una buena vida. Entonces ya estamos hablando de una diferencia, ¿estás entendiendo? A la hora de llevar una calidad de vida que puede ser para bien o puede ser para mal en un momento determinado, porque tenemos que ver si realmente era despreocupación de Ochozi o era que realmente el pueblo, ¿me estás entendiendo?, no estaba teniendo un agradecimiento a todo lo que puede hacer un rey por un pueblo en un momento determinado. Entonces resulta ser, fíjate bien, y te dice la historia, que cuando el consejo anciano del pueblo se entera de esto, cree, y el pueblo comienza a creer todo lo que se estaba diciendo, ¿verdad? Y ahí tenemos otra interpretación más. ¿Me estás entendiendo? ¿Cómo nosotros vamos a creer un chisme? ¿Cómo nosotros vamos a creer una calumnia de una persona que lleva años haciendo por nosotros? ¿Cómo nosotros vamos a creer un chisme? Yo no tengo que escuchar ningún chisme de una persona que tanto me ha dado la mano a mí, de una persona que no ha dado mío pensando para resolverme un problema, de una persona que toda la vida ha escuchado mis quejas, ¿me estás entendiendo? Y todos los dolores que yo he tenido en un momento determinado. Entonces ya nosotros tenemos que ver, ¿verdad? Este pueblo, que puede ser una familia, pueden ser unos trabajadores en un momento determinado. Lo que nosotros sabemos que muchas veces esto se da en posiciones de trabajo, cuando el jefe vive de una manera, cuando esto, cuando lo otro, comienzan los concilios, los chismes, el manda cartica anónima, el esto, lo otro, y tenemos que saber también cuando esto se da en una posición de familia, cuando del exterior vienen chismes, vienen cosas, vienen comentarios, y nosotros nos ponemos en contra del hombre que hasta ahora ha estado guiando una casa, que hasta ahora ha estado preocupándose por la comida de todo el mundo, y sucesivamente en la numerología de Ocheton Unle, ¿verdad? Entonces este consejo anciano, fíjate bien, que pueden ser los mayores de una casa, pero también este consejo anciano pueden ser unos jueces, este consejo anciano puede ser la justicia en otro escenario, según lo que venga diciendo la Ocha, según lo que venga diciendo una profecía, ya en un momento determinado. Nosotros tenemos que ver la veracidad, fíjate bien, de las cosas. Y ya te tienen que decirle aquí, fíjate bien, a este personaje que no le van a dar derecho de la defensa, porque como bien lo dice la numerología de Ocheton Unle, para sentenciar un juicio hay que escuchar las dos partes, pero esto es cajita de música que no suena, y esto es una persona que las personas no escuchan, porque nunca nadie le preguntó al rey su opinión respecto a la situación. ¿Estás entendiendo? Automáticamente el consejo anciano asumió que era verdad lo que se estaba diciendo y le mandó una sentencia de muerte al rey, ¿verdad? Con algo que no vamos a decir por aquí públicamente. Entonces automáticamente Ochozi, cuando esto va, que se mira, se ve la numerología de Oche, Tonti, Unle, ¿verdad? Y le dicen, oye, la situación está más complicada de lo que tú te imaginas. Tienes a IQ encima,
pero yo te voy a salvar. Y nosotros tenemos que ver algo. Ya te está diciendo que tú no puedes andar confiado por la vida. Ya te está diciendo que tú no puedes ser de estas personas que no se está diciendo de mí. No importa, no, tú no puedes ser de este tipo de personas. ¿Sabes por qué? Porque al final los que estaban haciendo las personas sí surtió un efecto negativo, ¿entiendes? En la vida de este propio rey en un momento determinado. ¿Sabes lo que te digo? Entonces ya está diciendo la Ocha que nosotros tenemos que actuar y tenemos que hacer los esbozos. Chosi coge, hace los esbozos correspondientes, ¿estás entendiendo? Y va y se para de frente a su pueblo. Y esto es otro comportamiento que nosotros tenemos que evaluar. ¿Por qué? Porque las personas muchas veces cuando se calumnia a una persona y la persona no tiene la razón, el que cae otorga. Y si tú huyes, estás dando la razón de lo que se está diciendo de ti. Pero Chosi se paró de frente a su pueblo. Y es como tenemos que hacer nosotros, defender nuestra verdad en un momento determinado. Y pararnos de frente a las personas que han tenido malas acciones respecto a nosotros. ¿Estás entendiendo? Pero también tener la actitud que tuvo Chosi, porque Chosi, ¿qué le dijo Chosi frente a su pueblo? Chosi le dijo, yo no les voy a desear el mal, yo simplemente voy a desear que mis palabras tengan H. Entonces ya nosotros tenemos que ver, porque dice aquí ya que nosotros no tenemos que hacerle una brujería a nadie. ¿Estás entendiendo? De entrada ya aquí se está demostrando nuevamente la veracidad que tiene Ocheto Antillaunle a la hora de pedirle las cosas a Lofin. Sea para bien o sea para mal, ya Ocheto Antillaunle tiene que ver qué es lo que pide. Fíjate bien, porque lo va a ver rápidamente y tiene buen H. Como mismo pidió comida en un momento determinado, tenemos que ver las cosas que pide. ¿Por qué? Porque automáticamente Ochosi lo único que pidió fue que sus palabras tuvieran H y cogió el flechero que tenía detrás, donde tenía 2 hijos escondidos, lanzó una flecha para el norte y dijo, así como yo lanzo esta flecha por el norte, vendrán sus enemigos y los derrotarán. Lanzó una flecha para el este, otra para el oeste, y cuando el pueblo, para todos los puntos dijo lo mismo, y cuando el pueblo le viene para arriba, automáticamente Chosi enciende la pólvora con la que había hecho el voz y huye por el sur hacia el monte con sus hijos. La palabra de Chosi tuvo veracidad. Los pueblos que colindaban en esos puntos vinieron y derrotaron a su pueblo. Entonces ya te está diciendo la Ocha, fíjate bien que tú tienes que ver en qué posición tú te pones, porque si tú te pones en la posición de trabajador o la posición de una familia, fíjate bien que traiciona a un hombre, ¿me estás entendiendo? Aquí te está diciendo la Ocha que el día de mañana, más atrás que se vaya ese rey, se van a consumir todos ustedes, porque esa ha sido la persona que hasta ahora ha asumido por todas sus cosas, porque ustedes no valoraron el bien que tenían hasta que lo perdieron, como te está diciendo la numerología de Ocheto Antillaunle. Aquí no hay que valorar nada más, a la mamá aquí hay que valorar muchísimo, y principalmente tienes que valorarte tú como persona y saber cuándo tú te tienes que retirar, como mismo se retiró Chosi, cuando se dio cuenta de que las personas le estaban pagando con un mal agradecimiento y no le estaban dando la valoración que realmente le tenían que tener. Tenemos que ver también, porque la puya del lenguaje del diablo está en la línea de Oche, y tenemos que ver la flecha que Ochosi lanzó a donde fueron a parar. ¿Estás entendiendo? Porque a mí me parece que Ochosi también encendió una candela y luego se fue, porque sabía que aquellos tampoco se iban a quedar dados, y Ochosi sabía perfectamente dónde estaban los enemigos de ese pueblo y de esa persona. ¿Estás entendiendo? Por eso nosotros tenemos que ver a quién nosotros traicionamos, para que tú lo sepas. ¿Oíste? Cuando tú estás en la posición del Consejo de Ancianos, tú tienes que escuchar las dos partes, para que tú no vayas a que paguen justo por pecadores, para que tú no tomes una represalia por alguien que no merece realmente esa acción, esa mala acción en un momento determinado. Y cuando tú estás en el pueblo, tú tienes que saber que tú no puedes caer en concilio, no puedes caer en este tipo de situaciones y en este tipo de descaro, porque al final va a ser más perjudicial para ti, ¿estás entendiendo?, que para cualquier persona, inclusive que para ese rey, ¿entiendes? Porque esto lo he visto muchas veces y lo hemos visto muchas veces. Me acuerdo cuando yo estaba en Cuba, a veces había jefes de brigada a eso, que le tiraban un cabo a cualquiera, ven para acá, para que traje para mí, y eso eran los mismiticos que después estaban mandando cartica anónima y que estaban que cositas frente a la casa y que no sé qué más, ¿me estás entendiendo? El mismo personaje que en un momento determinado te dio de comer, te dio de comer, y en una posición de la casa es más grave todavía. ¿Estás entendiendo? ¿Por qué? Porque no es sangre de tu sangre. Te vas a virar después de todo lo que ha hecho por ti. No, nosotros tenemos que ver cómo nosotros resolvemos los problemas y va a sentenciar un juicio. Hay que escuchar las dos partes. Oyeron que nadie sabe bien qué tiene hasta que lo pierdo, lo he humillado, lo hecho un discípulo de Dilogún. Bendiciones a todos. Olor un agua, que ya los me lo bendiga.